Bueno, antes de empezar, les agradezco a todos su tiempo. Igual me da mucho gusto regresar aquí al instituto, regresar a los coloquios, eso siempre me apasiona, ¿no? Y me estoy llevando muchísimas enseñanzas de los colegas. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Carmina de la Paz García, soy licenciada en estudios latinoamericanos por la UNAM, también soy maestra en Historia de México, también por la UNAM, y bueno, pues tengo la formación aquí en el instituto. Y bueno, yo les voy a presentar mi tema. Espero no ser tan extensa, porque me toca a mí misma moderar, ¿no? Entonces, si ven que me extiendo por ahí, pásenme una notita. Bueno, muchas gracias. Exacto. Bueno, lo bueno es que hay flexibilidad. Bueno, mi tema es un tema muy osado, espero que lo puedan, comentar. Y bueno, dice así: reflexiones desde el psicoanálisis sobre sueños repetitivos en un ámbito sobrenatural. Introducción. En un libro narrado por arqueólogos latinoamericanos, una de muchas cuestiones que llamaron mi atención fue que en sus experiencias se relatan sueños colectivos en un ambiente sobrenatural. Esto quiere decir que un grupo de personas tuvieron el mismo sueño en un mismo lugar y con una experiencia de miedo. Esto sucedió en un sitio arqueológico llamado El Hormiguero, Campeche, en la década de los 80 en un área maya, en la cual perviven aún cosmovisiones indígenas. Sin embargo, el énfasis será en los sueños repetitivos y cómo fue tomado no solo este fenómeno, sino en cuál será la solución de la pequeña comunidad a la que afectó. Con esta lectura me surgieron nuevamente dudas que van de lo experiencial a lo teórico, pues algo que relatan los autores del mismo libro es que muchos arqueólogos reconocidos no quisieron participar en el libro, pues hablar de estos temas no es algo serio académicamente. Las experiencias sobrenaturales han sido un común denominador en la historia de la humanidad. Actualmente se consideran, según quien las aborde, como temas primitivos, supersticiones o contrarios a la ciencia. Esto es comprensible si nos adentramos a la crítica que se ha hecho desde el nacimiento de la psicología, psiquiatría, psicoanálisis. O por el otro lado, si alguien solo puede ver las cosas de manera racionalista o cientificista. Hablar, hablar de cómo es nuestro país con respecto a creencias sobrenaturales en ciertos lugares es constatar que efectivamente se considera parte de la idiosincrasia. No es raro el querer escuchar todo tipo de narraciones o leyendas. Desde lo académico es investigar cómo en diferentes épocas e historias de los pueblos del mundo existen estas experiencias, es decir, es común a los seres humanos. Es como una especie de sensibilidad arquetípica a lo sobrenatural o tenebroso. Con base en lo anterior, me parece importante poder reflexionar y dialogar ciertas líneas temáticas que conciernen al psicoanálisis para explicar qué nos sucede como especie humana con temas oscuros, ominosos, tenebrosos y con ello explicar los sueños. El primer objetivo de este trabajo es poner el reflector en un tema estigmatizado en diferentes esferas académicas, lo sobrenatural. Explico entonces que utilizar el concepto sobrenatural como aquellas experiencias inusuales, sus explicaciones tienen que ver en este caso con nuestra historia ancestral. Si la experiencia es de angustia o de miedo, la solución es equilibrar o curar, y esto solo proviene de ámbitos sagrados o religiosos. La experiencia sobrenatural regularmente deja un sentimiento de rareza, temor o terror. Los sueños dentro del psicoanálisis se interpretan con diferentes técnicas provenientes de la teoría de Freud. Pero cabe decir que a su vez el padre del psicoanálisis extrajo sus conocimientos, por ejemplo, de otro intérprete de sueños como Artemidoro de Éfeso. La diferencia es que ahora podemos saber a través de la interpretación no solo cómo es lo onírico y nuestro sentir, pensar, sino también lo que forma parte del inconsciente. Me parece importante este trabajo como un esfuerzo para reflexionar cómo la teoría puede ser a veces muy limitante para explicar experiencias como estas. Sin embargo, desde las reflexiones de la teoría de Jung,
es probable que podamos encontrar alguna explicación a fenómenos de sueños colectivos. La hipótesis principal es demostrar que los sueños colectivos en un ambiente sobrenatural no tienen tanta relación con el postulado freudiano del ominoso y que quizá podamos comprender mejor este tipo de experiencias a través de la teoría de Jung o de sentires comunes. Algunas líneas respecto a lo sobrenatural en el psicoanálisis y en la historia. Freud en su escrito del ominoso hace una importante contribución de análisis de la palabra en diferentes idiomas, donde lo común es que el ominoso es definido como algo ajeno, no familiar o de ámbito demoníaco. Lo plasma en el análisis del cuento El Señor de Arena, para comprobar su teoría de cómo en ciertos personajes se puede ver el complejo de castración, como la génesis del sentimiento ominoso. Freud recalca lo ominoso en su origen como una defensa del yo a la muerte. Hace hincapié en que hay una regresión a etapas infantiles. Explica, cito a Freud. En lo inconsciente anímico, en efecto, se discierne el imperio de una compulsión de repetición que probablemente depende a su vez de la naturaleza más íntima de las pulsiones. Tiene suficiente poder para doblegar al principio de placer. Confiere carácter demoníaco a ciertos aspectos de la vida anímica. Se exterioriza todavía con mucha nitidez en las aspiraciones del niño pequeño y gobierna el psicoanálisis de los neuróticos en una parte de su decurso. Todas las elucidaciones anteriores nos hacen esperar que se sienta como ominoso justamente aquello capaz de recordar a esa compulsión interior de repetición. Fin de cita. Freud señala algunas experiencias ominosas como el tener presentimientos o el mal de ojo. Él parte de la relación del ser humano con el animismo, y aquí cito a Freud, que se caracterizaba por llenar el universo con espíritus humanos, por la sobreestimación narcisista de los propios procesos anímicos. Y es como si todo cuanto hoy nos parece ominoso cumpliera la condición de tocar estos restos de actividad animista e incitar su exteriorización. Fin de cita. Para Freud entonces, lo ominoso no es algo ajeno, sino que es algo que regresa de antes, la angustia antes reprimida. Está relacionado al ser humano y a la muerte. Pone especial énfasis en esto y aclara que lo ominoso está contaminado por lo espeluznante. El tema de los muertos hace que en nosotros se sienta como si fueran enemigos del que sobrevive. La sentencia freudiana es clara. Cito a Freud. Animismo, magia y ensalmos, la omnipotencia de los pensamientos, el nexo con la muerte, la repetición no deliberada y el complejo de castración son los factores que vuelven ominoso lo angustiante. Fin de cita. Sin embargo, se añade a la lista del ominoso a las personas que nos quieren hacer daño mediante fuerzas secretas, la locura, la epilepsia que antes eran atribuidas al demonio. Surge lo ominoso cuando se borran las fronteras de la fantasía y la realidad. Cito a Freud. Ahí lo infantil que gobierna la vida anímica de los neuróticos consiste en otorgar mayor peso a la realidad psíquica por comparación con lo material. Rasgo este emparentado con la omnipotencia del pensamiento. Fin de cita. Es decir, mucho del ominoso tiene que ver con algo interno del pensamiento, del inconsciente, una especie de regresión a recuerdos infantiles. En contraste y específicamente hablar de lo que obnubila el inconsciente, Jung le llama, entre comillas, participación. Y aquí cito a Jung. Es diferente, es decir, de la deficiente capacidad de diferenciación entre sujeto y objeto que podemos comprobar con frecuencia no solo en neuróticos, sino también entre primitivos que practican el animismo, en niños de corta edad y en muchos adultos que han permanecido con una conciencia poco desarrollada. Cuanto más intensa es la tendencia a la participación, es decir, cuanto más débil es la capacidad de autoafirmación del yo frente a la invasión de influencias psíquicas internas o externas, tanto más rápidamente resultará afectado el individuo por el espíritu de un grupo y sucumbirá al mismo, fundiéndose por lo tanto con la masa. Fin de cita. Es importante señalar que para Jung lo primitivo significa relativo al origen, no vinculado a ello ningún juicio de valor. Si ponemos el acento desde una historia cultural, podremos observar estas experiencias en todo el mundo plasmada desde relatos orales familiares
o bien leyendas o experiencias personales. ¿Por qué se ignora, minimiza o se deja de lado este análisis? ¿Es por las ideologías y corrientes del pensamiento académico vigentes? ¿Sigue siendo una burla social o quizá un estigma psiquiátrico? ¿De qué manera podemos abordar estas experiencias sensibles? Explico entonces que a partir de la lectura de esta serie de narraciones, llamó mucho mi atención la presencia de sueños colectivos en un escenario agreste de trabajo académico arqueológico. Estos sueños colectivos están acompañados de sentimientos de amenaza hasta llegar al terror. ¿Qué tiene que ver esto con el psicoanálisis? Una de nuestras importantes labores como psicoanalistas es comprender el inconsciente a partir de la interpretación de los sueños. No está de más decir que a partir de los sueños podemos junto con el paciente interpretar su historia. Es una revelación del paciente que ayuda a su propia comprensión. Este capítulo se llama Los sueños repetitivos en la historia del relato del Yumtzil. Luis Alberto Martos López es el autor de este relato, arqueólogo, investigador y con una serie de cargos relevantes para el INAH. Rememora la época de los 80, donde las mayores investigaciones del área maya se realizaban bajo la tutela del conocido arqueólogo y antropólogo Román Piñachán. Narra que para esta década él era un estudiante que solicitó lo aceptaran para incorporarlo a estos trabajos de descubrimientos arqueológicos. Es así que queda a cargo de un sitio llamado El Hormiguero, en una zona de Campeche que apenas contaba con incipientes hallazgos y que además estaba retirada de poblados. Este cargo lo obtiene después de un accidente del doctor Piñachán en otra zona arqueológica. Es importante decir que es justo después de dicho accidente y del nombramiento de su cargo que Luis Martos, el autor de esta narración, menciona su consternación por la noticia. Narro el primer sueño. Bueno, esta es una imagen de sitio arqueológico. Este es el edificio principal, se llama estructura 2. Ahorita voy a hablar de esta estructura. Y este es el primer sueño. En la mitad de la noche, entre las 2 y 3 de la mañana, me despertó una pesadilla. Soñaba que una oscura silueta caminaba en torno a la palapa y se aproximaba amenazante. Desperté. Estaba empapado en sudor frío y entonces lo escuché por primera vez. Se oía claramente el crujir de la hojarasca a causa de las pisadas de alguien que caminaba alrededor del galerón. Claramente percibí el momento en que pasó cerca de la esquina en la que yo estaba. Continuó alrededor de la casa, pero no dio el giro completo, sino que al llegar al extremo opuesto caminó de vuelta y los pasos se sintieron otra vez justo frente a mí. Piensa el autor que las pisadas eran de algún trabajador o quizá de algún jaguar del que tenían aviso andaba por la zona. Pero lo que le inquietó fue la manera en cómo se oyeron las pisadas. Preguntó a los trabajadores y estos negaron haber oído algo. El encargado de los albañiles fue quien habló con él y le dijo que los trabajadores estaban asustados y preocupados, pues sabían que era el Yumtzil, el guardián del monte, y este trabajador le dijo así, cito a este trabajador, porque lo que tú oíste durante la noche fue el Yumtzil que anda muy enojado porque estamos aquí. Él es el guardián de este monte y de estas ruinas y no nos quiere aquí. Fin de cita. Cabe señalar que en la región esta historia del guardián del monte es muy conocida. Es un ente que puede tomar formas de la naturaleza y se sabe que es el cuidador de los animales. Narra nuestro autor que varias noches se despertaba él o los trabajadores y escuchaban los pasos, pero nadie hablaba del asunto. Después de 2 semanas de la estadía y de aquel sueño perturbador, llega otro arqueólogo al sitio arqueológico llamado Ricardo Bueno. Él anuncia noticias tristes para esta comunidad arqueológica, pues el doctor Piñachán tenía fractura en la columna y por consiguiente había que gestionar el financiamiento de los trabajos, lo cual en este contexto es ver que se van acumulando las preocupaciones. Al siguiente día, el arqueólogo recién llegado se queja de lo siguiente.
Ricardo, ojeroso y cansado, me contó que por la noche no había podido dormir, que a mitad de la noche había tenido una desagradable y extraña pesadilla en que una oscura silueta trataba de alcanzarlo, y él sobresaltado despertó para escuchar que en realidad alguien caminaba en torno a la casa, pero que extrañamente no le daba la vuelta completa, sino que llegando al otro extremo del galerón volvían en sentido inverso. Me dijo que se había asustado pensando que era un animal y que ya no había podido dormir bien. Fin de cita. Ambos arqueólogos deciden compartir su experiencia con asombro. Posteriormente fueron llegando más estudiantes a este sitio y de común acuerdo decidieron no decirles su propia experiencia para no predisponerlos. Y aquí cito al autor, pero siempre sucedía de la misma manera. La primera experiencia se iniciaba con la pesadilla de la sombra tratando de alcanzar a la persona, el despertar sobresaltado y después los pasos. Fin de cita. Sin embargo, una arqueóloga recién llegada tiene el siguiente sueño. La sombra se plantaba frente a la puerta de la palapa, introducía una oscura mano entre el bajareque y trataba de desatar la cuerda con la que la cerrábamos en la noche. Este es un ejemplo de bajareque o construcciones de casas comunes en esta región de Campeche Maya. Mm, Cuenta Luis Martos, es decir, el autor de esta narración, que llegó otro estudiante, amigo suyo llamado Rodolfo. No explica el por qué, pero decide contarle lo del Yumtzil y ante su sorpresa, este se burla de su ingenuidad. Al día siguiente, Rodolfo, el recién llegado, le relata. Pues no solo había visto la oscura silueta en pesadillas, extendiendo el brazo para alcanzarlo a través del bajareque, sino que cuando despertó, todavía alcanzó a ver la sombra de una mano estirándose hacia él para luego desaparecer entre los palos para dar inicio al ritual de los pasos. Fin de cita. Es importante señalar que en este último sueño, la sensación de ver la sombra perduró aún con el despertar. Menciona que todo el mundo que escuchaba las pisadas se ponía a buscar huellas para ver si era un animal, pero nunca encontraron nada. El autor nos narra que una vez, después de que despertó por los pasos, decidió armarse de valor para salir a buscar, pero no vio nada. En cuanto él se volvió a acostar, volvió a oír los pasos. La situación de este campamento empeoró para todos los que estaban ahí, arqueólogos, estudiantes, personal de apoyo. La narración apunta a que los trabajadores se negaban a estar, pues la presencia del guardián del bosque no les gustaba. Los arqueólogos encargados tuvieron que recurrir a limpias del lugar, a rituales mestizos mayas que hicieron todos. Y cito aquí lo que dice el autor. Y sobre un afloramiento rocoso que hace las veces de altar natural frente al edificio, pusimos una ofrenda con cigarrillos, alcohol, bolas de pozol y otras cosas, y muy solemnemente pedimos perdón a quien hubiéramos molestado y permiso para poder continuar y concluir con los trabajos. Este relato finaliza en que todos pueden trabajar un mes y medio más. Esta es la principal estructura de esta zona donde estuvieron trabajando estos arqueólogos. Se sabe que que esto fue descubierto más o menos en los 70s, esta narración es de los 80s más o menos, y ya en los 90s se deja completamente listo para ser visitado. Bueno, análisis de los sueños. Es asombroso e interesante que en un mismo lugar o espacio de esta región de Campeche, varias personas coincidan en sensaciones y en un mismo tipo de sueño. ¿Qué tiene que suceder en el mundo externo para que estas imágenes se filtren al inconsciente? ¿Tienen que compartir algo inconsciente estos arqueólogos para que se elaboren estas experiencias? ¿Aplica la teoría de lo ominoso de Freud? Revisaré entonces dos elementos, la influencia del ambiente y el significado de la silueta oscura. El ambiente.
Es la década de los 80 y es una zona por explorar en Campeche. Un lugar aislado de otros pueblos es el escenario. Por un lado, el arqueólogo responsable de este proyecto se accidenta, el doctor Román Piñachán. Y esto descontrola no solo la posibilidad de que se altere el presupuesto de las investigaciones de la zona, sino que también surgió una angustia por la salud del mismo. Esto incide en la elaboración de estos sueños colectivos. ¿Subyace el deseo o el miedo de la muerte del padre? ¿Es el miedo a la cancelación del proyecto o es el miedo a la pérdida del trabajo para la elaboración de estos sueños? Sin embargo, aún con este supuesto, ¿hasta dónde esto afecta a los arqueólogos que van llegando? Después de esta noticia, nuestro narrador, el arqueólogo Luis Martos, tiene por primera y única vez esta pesadilla. Podríamos suponer que así inició un desequilibrio emocional, pero no se sabe si todos los ay, no se sabe si todos los demás sintieron lo mismo. Él mismo agrega que había leído sobre los Yumtsil-Loop, guardianes de la selva, de las milpas, de las ruinas y de los pueblos, y que podrían ser benéficos cuando se los procuraba o perjudiciales cuando la gente no sabía cómo ganárselos para ser los aliados. A partir de este evento, los estudiantes y arqueólogos que llegan a la zona tienen estos sueños similares. El estudiante o profesional que llega a esta región denominada el hormiguero sabe que es una región poco transitada y que tiene que llegar a hacer un trabajo difícil. El quehacer arqueológico no es fácil por el aislamiento mencionado, por las dificultades de la zona y por los peligros latentes ambientales. Hay animales salvajes, el clima no es favorecedor, regularmente tienen accidentes y también son experiencias como esta las que no son nada agradables. No es visible si en el fondo a nivel colectivo hay un sentimiento de culpa por irrumpir en un área así. Podemos aludir al sentido común de expresar que a los involucrados en este tema de los sueños pudieron verse también influenciados unos con otros. Sin embargo, el autor señala que no fue así. Si hay sueños de este tipo en un mismo lugar, es porque hay algo más que tiene incidencia. Propongo que es la inmersión en otras dimensiones culturales, de cosmovisión, donde el ambiente tiene un impacto, algún tipo de influencia consciente e inconsciente. Es posible que los arqueólogos hayan experimentado un fenómeno de sincronicidad. Este concepto es definido como la coincidencia temporal de dos o más acontecimientos no relacionados entre sí casualmente, cuyo contenido significativo es idéntico o semejante. Se puede interpretar entonces como un grupo de arqueólogos que tienen sueños muy similares, pero que pareciera que no hay una conexión entre sus historias de vida, más que la del interés de trabajar y descansar. Es descansando cuando el sueño se torna tenebroso, ajeno, con miedo. El descanso es así interrumpido. Por otro lado, la figura oscura. Si revisamos cada uno de los sueños, este es el elemento común. Hay una figura oscura que irrumpe con sus pasos, estira una mano o intenta agarrar a alguien, pero está dentro del campamento. Esto es una vivencia sobrenatural compartida. No sabemos si todos los soñantes comparten alguna especie de predisposición, trauma, trastorno. Lo más claro era el Yumtzil o guardián del bosque, interpretado como un ente que no estaba cómodo con la llegada de todos ellos. Es importante ver cómo la cosmovisión ancestral sumerge a propios y extraños en sueños colectivos sobrenaturales ajenos y que parece plantean un mismo mensaje. No hay que invadir. Jung planteó que tenemos un consciente e inconsciente colectivos. Tenemos sueños que denominó como sueños arquetípicos. Cito lo siguiente. Lo luminoso, lo misterioso e irracional se ha ofrecido siempre y en todas épocas, mas ha sido reconocido por pocos. Si el número de estos se reduce cada vez más, ello es así porque hemos perdido los medios con los que se ofrece lo divino. Cada época ha proporcionado al misterio su propia vestidura, a ella adecuada. La nuestra, en cambio, no ha hallado aún la envoltura de lo luminoso correspondiente.
Por experiencia luminosa se entiende una experiencia no sensorial y no racional, o un sentimiento cuyo objetivo primario e inmediato está más allá del sí mismo. Aún así, estas experiencias tienen una carga ambivalente entre lo luminoso y lo luminoso. Los guardianes del bosque, en las leyendas latinoamericanas, están cargadas de una enseñanza moral para el cuidado de la vida. Aquí les muestro con esa flechita dónde está el sitio arqueológico del Hormiguero en un conjunto, bueno, de muchísimos sitios arqueológicos mayas. Em, mm, Los guardianes del bosque en las leyendas latinoamericanas están cargadas de una enseñanza moral para el cuidado de la vida. Sus personajes no son de ninguna manera agradables, como la leyenda o la narración de la marimonda en Colombia es una especie de oso con los pies al revés. Eh, Estos guardianes de la naturaleza pueden mostrarse a la gente y hay una multitud de historias de ellos. El Yumtzil es uno de ellos, pero no es el único. Además, cabe decir que mucho de la historia antigua pervive, pero bajo otras formas. La región maya sigue viva en ese sentido y para ciertas comunidades no es necesario explicar qué pasó. Más bien, no hay una distinción entre lo sagrado y lo profano. En contraste, hallar una explicación a lo irracional para satisfacer una necesidad humana ante diferentes tipos de experiencias naturales es una propuesta de Jung. Cito aquí. En el fundamento arcaico de lo psíquico, como puntos nodales y núcleos de significación cargados de energía del entramado psíquico, infinita e intemporalmente ramificado, están los arquetipos que constituyen lo inconsciente colectivo, el fundamento universal de toda psique individual. Es probable que estos sueños compartan lo sustancial desde un inconsciente colectivo, pero desde los elementos mayas. Una silueta oscura también es interesante. Semejante a sueños de otras personas, pareciera un ente curioso que visita a esos intrusos y pone sobre aviso que está dispuesto a manifestarse. Hubo miedo colectivo, pero también hubo ayuda colectiva. Concluimos entonces. Los sueños pueden ir y venir cuando quieran. Su sentido es con frecuencia oscuro, su intención desconocida. Surgen aportando imágenes y verdades cuya profundidad nos asombra y que exceden con frecuencia la capacidad humana de comprensión. Más la imaginación no puede crear nada que no esté ya dispuesto en las profundidades de la psique. Y el hombre goza de la capacidad de representar el orden divino y cósmico, puesto que él mismo es parte de la eterna esencia. Fin de cita. Me parece importante subrayar que no es un ejercicio sencillo abordar un tema como el presente. Sin embargo, las conclusiones a las que me refiero tienen que ver con comprender nuestro papel como psicoanalistas frente a la escucha de sueños como estos. El psicoanálisis humanista está impregnado de un amplio interés por el ser humano. Es importante comprender la profundidad de las raíces que tenemos, pues somos parte de una misma familia que también es la humanidad. Tenemos símbolos universales que se sueñan en todas partes y también tenemos figuras tenebrosas y también hay experiencias sobrenaturales cuya explicación rebasa lo que está en fuentes escritas. Sin embargo, vale la pena plantearse las enseñanzas de los guardianes de los bosques actuales, el no ser intrusivos y cuidar la naturaleza, cuidar lo vivo, cuidar lo vital. Gracias por su atención.